Bueno, vamos a ver qué se puede hacer con esto. Con lo único que cuento es con este render básico que no tiene muchas configuraciones de textura y con este efecto de Material ID que es propio de V-Ray. Con la herramienta de lazo poligonal, no, mejor con el de la pluma. Va a haber que seleccionar el borde. Lo único que faltaría es hacer la selección inverso. Me queda todo el resto y dándole una máscara de capa oculto el cielo. Así que ahora voy a buscar alguno mucho más copado. Que bueno, esto es fundamental, tener una serie de recursos ya preparados como para agilizar las cuestiones, y si no es muy simple, se buscan en Google y se encuentran un montón de este tipo. Son archivos PNG de distintos tipos de cielo. Bueno, a ver cuál me copa. Y vamos a probar con este. El siguiente paso sería agregarle como un pasto un poco más realista y es la misma situación. En este caso, como tengo el Material ID, la capa de Material ID, se simplifica mucho porque en lugar de estar seleccionando los bordes, directamente selecciono el color y bueno, primero debería buscar algún tipo de pasto que esté como perspectiva por ejemplo. Bueno, es tan simple como esto. Buscarlo, arrastrar. Y ahora lo que sigue y que es muy importante es aprender a manejar el tema de las cuestiones de la máscara de capa. Seleccionamos el área, vamos a imagen y ahí queda. Una vez aplicada la máscara de capa, y lo más importante a la hora de agregarle como este tipo nuevo de texturas es verificar si hay sombras que se mantengan. En este caso no hay ningún tipo de sombra proyectada acá, así que está bien, se ve un poco pixelada. Así que ahora, para que no quede como ahí muy fino, lo que se puede hacer es en la máscara de capa directamente empezar a... Hay un tipo de pincel que tiene como la forma del pasto, entonces queda mucho más copado. Pero con el pincel normal, el circular difuso, tranquilamente se puede. Tono y saturación, aplicamos a la máscara del pasto y lo recomendable es bajarle la saturación, que queda un color medio apagado. Ahí está. Bueno, los vidrios. Lo mismo, se selecciona, se aplica la máscara de capa y queda, bueno,
así. Lo importante acá es bajarle la opacidad lo suficiente como para que se note que hay un vidrio, para darle un poco más de brillo. Y en este caso estaría reflejando como el cielo. Y sí, creo que ahí puedo llegar a estar. ¿Qué otra cosa? A ver. Una vez seleccionada el área, bueno, estos dos árboles están dentro de una carpeta. Sobre la carpeta clico la máscara de capa y me va a quedar seleccionado solamente lo que aparece adentro. Y lo recomendable además, por ejemplo en el fondo, sería como bajarle un poco la opacidad. Y también habría que ver cómo queda con menos saturación. No, casi no cambia, así que no pasa nada. What am I afraid of? What the fuck am I afraid of? You're afraid of me, you're afraid that I won't love you back. You know what? I'm afraid too. Fuck it, I want to give it a shot, and at least I'm honest with you. I'm not honest with you? No, what about your 12 brothers? No, you're not going. You're not leaving. Bien. Lo último sería la vegetación. Aunque no, primero, una vez que están todos dentro de la carpeta, lo que se hace es seleccionar lo que no iría en realidad. Esto está por detrás de la carpintería. Esto también. Bueno, acá no me tengo que olvidar de ponerle como esa banda. Bien, ¿qué más acá? Todos están, tengo que acomodarlos. Acá. Ya seleccioné todo, así que le doy selección inverso y aplico la máscara. Entonces me quedan como por atrás del plano. A ver, esto. Están sentados muy arriba. Ahí está. Ahora sí. Y
resulta que estas personas están por detrás del vidrio, así que tendrían que estar como con más transparencia. Ahí está, impecable. ¿Qué otra cosa le faltaría a esta escena? Y la vegetación. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Se le puede agregar sombra para que las personas queden como más integradas a la imagen. En el icono este de los efectos y consulta de colores. Acá hay bastantes filtros o efectos muy copados que todavía no sé manejar muy bien, pero que los voy combinando de acuerdo a cuál me parece más indicado. Y el que es interesante es saber si era este Moonlight o este Mench. Este tiene como un poco menos. Vamos a probar con este. Y se me fue la capa de material ID, que ya tiene separado por colores los diferentes elementos, así que porque si va a haber luz tiene que haber en teoría estas ventanas tendrán que estar proyectando esa iluminación que viene desde el interior de la vivienda.
Y lo otro que faltaría es agregar la sombra de las personas que... Bueno, estoy... Y bueno, creo que sí, quedó copado.